Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, Muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 79. Legalidades. La incursión en la montaña Gunga todavía genera revuelo cuando, aproximadamente 2 días después de la reunión posterior a la batalla, el comisionado Aizawa es invitado a visitar al gobernador Yaji. Naturalmente, no es exactamente una invitación. Más bien una orden. En vista de su situación actual, Aizawa no está en condiciones de poner a prueba la paciencia de Yaji Toshinori. También se siente secretamente aliviado de que cuando llegó a la oficina del gobernador, no se encontró con una fuerza de ataque del Consejo de los 12 allí para detenerlo y dejar que Isashi Shigaraki le lavara el cerebro. El grupo de trabajo especial de policía CIA que se suponía debía arrestarlo por considerar casi rutinariamente las normas policiales y la constitución japonesa como directrices más que reglas reales, tampoco estaba allí. Felicidades, comisionado Aizawa, anuncia Yaji en cuanto el policía se sienta frente a él. Ha conseguido arruinar me gustaría decir día del primer ministro, pero ambos sabemos que no será un día cualquiera. Bienvenido a la vida de Aizawa. No ha visto a Emi en al menos un mes. Ella sabe por qué, accedió, pero, mierda. Solo quiere que Overhaul desaparezca para que puedan reducir un poco la seguridad. Digan lo que quieran de Kurohiro, al menos no considera prioritario matar a los seres queridos de sus enemigos. O, bueno, a menos que sean miembros del Shia Saikai, porque tiene una erección asesina contra cualquiera que haya dicho algo positivo sobre Overhaul. Tengo noticias para ti y tus amigos superhéroes, responde Yaji antes de suspirar con fuerza. Recibirán apoyo del gobierno, por muy escaso que sea dada la situación actual. Oh, gracias a Dios. La idea de que el gobierno intentara reaccionar a las meta-habilidades suprimiéndolas era terriblemente aterradora. La mayor parte del gobierno y la Dieta Nacional están en sesión a puerta cerrada ahora mismo, continúa Yaji. Intentan establecer algo parecido a un marco legal. No puedo darles detalles ahora mismo, solo sé que Shimura está dispuesta a pedir cualquier favor y a recurrir al soborno o a amenazas de muerte para hacerlo como lo describe la propuesta de Sasaki. Una vez más, se escucha mucho veneno al mencionar ese apellido. Y el hecho de que fuera su propuesta claramente le complicó las cosas a Yaji. Aunque, siendo sinceros, a Aizawa no le importa su historia personal. ¿Quieres decir que de verdad van a dejar que los héroes se gobiernen a sí mismos? Aizawa parpadea mirando al hombre frente a él. ¿A pesar de ser tan jóvenes? Ese es, al parecer, uno de los temas menos debatidos, le sorprende Yaji. Desde el punto de vista de la mayoría de los parlamentarios, esto es solo una concesión temporal. Algo así como un juguete para tranquilizar a un niño por ahora. Eso tiene más sentido, asiente Aizawa antes de suspirar con fuerza. Esperan que los héroes dependan cada vez más del gobierno con el paso del tiempo, y eso si logran evitar meter la pata. Entonces, el gobierno se apoderará cada vez más del sistema, pero si alguien pregunta, entonces miren lo progresistas y solidarios que somos con los derechos de los peculiares, dice Yaji. De hecho, les permitimos gobernarse a sí mismos. Sí, creo que ese es el punto de vista de la mayoría de los partidos con representantes en la Dieta. Tras una presentación sobre meta-habilidades, todos los que tienen un poco de cerebro están furiosos y dispuestos a hacer todo lo posible por no contrariar demasiado a los metahumanos. Esperan que la asociación de héroes sea más bien un truco publicitario, con la policía trabajando de verdad.
Aizawa decide no abordar la insinuación de que los insensatos de la dieta intentan antagonizar a los metahumanos. Sí, de verdad no pueden esperar que todos acepten incondicionalmente el nuevo mundo. Así que esperan con ansias el día en que la asociación se derrumbe de facto, permitiendo que los héroes sean absorbidos por las fuerzas del orden convencionales, resume Aizawa. Así que, en lugar de una organización nacional de héroes, tendríamos las comisarías locales con héroes locales en una lista de contactos rápida. Sí, exacto, asiente Yaji. Lo cual, sinceramente, es bastante estúpido, pero... No, Aizawa se da cuenta de que acaba de interrumpir al gobernador, que ahora lo mira en silencio, y decide decirlo sin rodeos. De hecho, se supone que así debe ser. Eso sorprende a Yaji. ¿Qué? Le guiña un ojo al comisionado por encima del escritorio. ¿Por qué? Defiant, el jefe de la red, probablemente podría escribir varias tesis doctorales sobre el género de superhéroes de memoria, responde Aizawa. Parece decidido a que Japón evite todos los problemas previsibles con la implementación del sistema de héroes. ¿Cuestiones previsibles cómo? Pregunta Yaji. Como darle a un pequeño grupo de personas con superpoderes el control de facto sobre cientos, si no miles, de personas con superpoderes, responde Aizawa. Mientras los presentan como celebridades, en lugar de personas normales. Lo cual podría o no discriminar a las personas con superpoderes. Después de pensarlo unos 3 segundos, Yaji suspira ruidosamente. Sí, eso realmente parece algo que podría llevar a un golpe de estado más adelante, admite Yaji. Probablemente con algunas masacres complementarias de los peculiares o de aquellos sin meta-habilidades. ¿Cuál es el objetivo final? Eso depende de muchos factores, responde Aizawa. Por ejemplo, si las meta-habilidades se volverán más comunes o no, más fuertes o más débiles, etc. Hay muchas posibilidades de que Yaji, sin saberlo, por supuesto, entregue la grabación de la charla a All for One. Si es así, entonces hacer una mascarada adicional podría ser prudente, al menos en opinión de Aizawa. Después de todo, se supone que no saben cómo evolucionarán las meta-habilidades. En general, hacer que los héroes sean algo bastante normal es el objetivo final, continúa Aizawa. Como dijiste, solo gente local con superpoderes para pedir ayuda cuando sea necesario, sin necesidad de armar un escándalo por su existencia. Como alternativa, se podría reservar a los superhéroes para asuntos serios y dejar que aquellos con peculiaridades más débiles, como los compañeros, se conviertan en policías o bomberos, etc. Solo con derecho a usar sus meta-habilidades cuando sea necesario. Francamente, eso lo decidirá el futuro. ¿Acaso Yaji intenta descifrar las cosas para Shigaraki? Por ejemplo, comprender mejor los objetivos de la red metahumana para establecer un plan de acción cuando se trata de manipularlos para su beneficio. Parecía probable. Entonces, la asociación de héroes como medida provisional, dice Yaji, resumiendo. Algo a lo que los metahumanos puedan adherirse, que a la vez sirva como símbolo para la población general de que los metahumanos son beneficiosos para la sociedad y les permita tener al menos cierta influencia en el gobierno. Porque quien quiera que se convierta en el líder de la asociación, tendrá suficiente poder de fuego como para que al menos se le escuche. Pero una vez que la sociedad empiece a recuperarse del caos del amanecer de los dones, será desmantelada para asegurar que sus líderes no intenten una destro 2.0. Correcto, asiente Aizawa. Creo que la intención de Defiant es que los peculiares sean aceptados y que sus poderes se consideren como si tuvieran un talento excepcional que explorar y desarrollar. Sin que se sientan como superhumanos. Eso de alguna manera choca con el plan de pacificar a los mejores superhéroes convirtiéndolos en celebridades, en mi opinión, comenta Yaji. Desde su punto de vista, eso no es muy diferente a nacer hermoso o con una gran voz, y convertirse en una celebridad siendo actriz o cantante, responde Aizawa. En el caso de los metahumanos, especialmente durante el período intermedio, cuando serán tratados como algo nuevo y extraño, probablemente sea una mejor opción que obligarlos a involucrarse en política. Yaji suspira. Para mí, todo es una gran improvisación, responde. Lo cual tiene todo el sentido, porque, francamente, no hay una forma ideal de abordar los problemas del surgimiento metahumano. En la mayoría de los casos, solo podemos optar por la opción menos mala. Aizawa asiente. Es lamentable, pero es la verdad. Además, cuanto más oigo hablar de ese chico Defiant, más me cae bien. Tiene una mente activa y una visión de futuro. Necesitamos más gente como él. En esto Aizawa está totalmente de acuerdo.
Solo que con menos historia de mi padre inició una guerra mundial, porque las guerras mundiales son un precio demasiado alto para conseguir más defiance. Por cierto, si ese es uno de los temas menos debatidos, Aizawa decide cambiar de tema. Entonces, ¿cuáles son los más debatidos? Sobre todo los héroes clandestinos, confirma Yaji la preocupación de Aizawa. No me malinterpretes, el primer ministro y yo coincidimos totalmente contigo en que cada villano eliminado de la calle, sobre todo aquellos cuyas peculiaridades pueden convertirlos en pesadillas, es una victoria para Japón. Sinceramente, la mayoría de la dieta parece estar de acuerdo contigo. ¿Shigaraki lavó el cerebro a tanta gente, o era demasiado baja la opinión de Aizawa sobre la política japonesa? A menos que fuera una combinación del lavado de cerebro de Shigaraki y las agresivas técnicas de persuasión de Sasaki. Francamente, que les describieran el don de Carmilla fue una maravilla, continúa Yaji. Y además, casos de armas de destrucción masiva andantes como Gabi, porque tarde o temprano encontrarás un candidato a héroe del subsuelo cuyo don lo hace capaz de un grado similar de devastación. Entonces, ¿de qué están debatiendo? Pregunta Aizawa, y Yaji suspira ruidosamente. Principalmente tecnicismos, responde el gobernador. Donde poner un límite sobre si se puede redimir o no, si se debe dar prioridad a las peculiaridades de alto peligro, etc. Algunos allá arriba temen que la imagen del héroe se vea seriamente dañada si demasiados antiguos villanos se involucran en esto, lo cual, sí, es un temor completamente válido, la verdad. Es difícil discrepar. Esperar que todo el público conociera a fondo las circunstancias personales de cada candidato a héroe clandestino para comprender que todos eran casos válidos de rehabilitación fue una locura. A esto se suman las noticias falsas, los ultrajes morales, etc. Lo peor de todo es que la imagen de los héroes podría ser extremadamente importante para la supervivencia continua de Japón como país. Tómenlo con pinzas, porque la situación está cambiando rápidamente, continúa Yaji. Pero creo que al final, las decisiones sobre la rehabilitación no violenta de villanos quedarán en manos de la Asociación de Héroes, principalmente porque el primer ministro señaló que esto fortalecerá la imagen de la asociación entre los metahumanos con una disposición moral más ambigua, lo que podría apartar a algunos villanos potenciales de ese camino. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad Pública se reserva el derecho de vetar ciertos casos. ¿Y qué pasa con la amnistía? Eso fue importante. Ni idea por ahora, admite Yaji. A la dieta le preocupa que villanos no violentos, como ladrones, etc., intenten usar el heroísmo clandestino como salvavidas para evadir la responsabilidad de sus crímenes pasados. Una opción es convertir el heroísmo clandestino en una alternativa a la cárcel, de modo que personas como Ihak tengan que ser procesadas penalmente primero y luego optar por dicha alternativa. A Aizawa no le gusta ese hecho, pero la idea de utilizar el heroísmo clandestino para evitar la cárcel es otra preocupación completamente válida por parte del gobierno. También está bastante seguro de que a muchos héroes clandestinos, al menos aquellos que realmente tienen algún historial criminal, porque apenas puede contar a Blackwing a pesar de que brutalizó a algunos ordenanzas, ya que eso fue principalmente obra suya, no les gustará el concepto de tener que ser juzgados primero. Pero si se supone que los héroes se convierten en algo público, entonces no están exactamente en posición de mantener todo funcionando sobre la base legal de confía en mí, hermano. La segunda opción es crear una comisión especial compuesta por jueces, policías, psicólogos, etc., encargada de revisar si el candidato ha expiado debidamente sus crímenes y, de ser así, presentar una solicitud oficial de indulto. Continúa Yaji. Estos héroes clandestinos técnicamente seguirían siendo villanos legalmente. Su castigo simplemente se retrasaría. Sin embargo, a algunos les preocupa que esto se considere trabajo forzado. Porque si estos candidatos a rehabilitación decidieran abandonar el servicio, incluso por lesiones, acabarían en prisión. Sí, eso sería un rollo. Claro, resultar herido, permanentemente, en acto de servicio probablemente facilitaría recibir el indulto, pero ¿y si alguien con la sincera intención de cambiar de vida estuviera postrado en cama por alguna enfermedad? De repente sería muy probable que acabaran en la cárcel. Francamente, ninguna de las opciones en cuestión parece particularmente buena, pero aún así, bueno, existen. Viendo cómo la población japonesa se acerca a los excriminales, lo cual no fue muy agradable en general, aún así fue mucho. Héroes del clandestino básicamente significaba que los exdelincuentes podrían unirse a las fuerzas del orden en ciertas circunstancias.
Era revolucionario, y una locura total en cualquier otra circunstancia. En cambio, el mundo ya se estaba volviendo loco. Así que encaja perfectamente. Te mantendré informado si la situación se desvía hacia algún punto, continúa Yaji. ¿Quieres preguntar algo al respecto? ¿Qué pasa con los criminales violentos? Pregunta Aizawa. Claro, Carmilla, suspiró Yaji. Sí, se enteró de ciertos detalles de su pasado, así que fue una reacción comprensible. Aunque Aizawa podría añadir a frenesí / insomnio, actualmente un héroe clandestino al servicio de Koichi Aimawari, a la lista. Francamente, es un desastre. Aizawa esperaba eso. Creo que se trata como un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de la asociación, continúa Yaji. El primer ministro sospecha que, en cambio, se dejará en manos de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Cada caso se revisará por separado, considerando factores como el nivel de amenaza de la peculiaridad en cuestión, los detalles de los delitos, las circunstancias atenuantes, etc. No es ideal, pero supongo que la red no puede esperar más, responde Aizawa. Lo peor de todo es que Defiant ya ha elaborado una teoría sobre las consecuencias de esto. ¿Y qué sería eso? Pregunta Yaji. Vigilantismo, responde Aizawa. Gente que quiere pasar página, pero no se le permite hacerlo por la vía pública. Así que intentan demostrarse a sí mismos que ahora son mejores personas, o con la esperanza de hacerlo con la suficiente fluidez, ojalá sin consecuencias letales, pero todos sabemos que los accidentes ocurren, para demostrarles a las autoridades que merecen una oportunidad. Si Aizawa tuviera que elegir entre Midori y Izuku, con su inteligencia y un montón de trivialidades del género de superhéroes, o con su poderoso don, elegiría su don. Pero solo mientras All for One siguiera vivo. Sin un Kirk demasiado poderoso para contrarrestar con One for All, Aizawa consideraría que la previsión con temática de superhéroe de Defiant es su activo más valioso. Yaji suspira. Sí, eso suena bastante bien, admite. Se lo comentaré al primer ministro, aunque, sinceramente, no creo que podamos hacer mucho en ese ámbito. Sin duda, aumentarán los vigilantes, sobre todo donde la ley no llega. Me sorprende que no haya ninguno en Osu. Eso, no es del todo cierto, responde Aizawa. Yaji gruñe. Bueno, eso es absolutamente brillante, anuncia el gobernador. Otro campo potencialmente problemático es el concepto de la ley de registro de metahabilidades, porque parece algo que provocaría reacciones bastante violentas entre los metahumanos de todo el país. A pesar de ser completamente lógico. Ah, sí. Vengadores. Civil War 2. Electric Boogaloo. Aizawa vio la primera película, y aunque no tiene ni idea de por qué Defiant añadió 2. Electric Boogaloo mientras hablaban de ello en una de sus reuniones habituales en la OA, admite que la comparación es válida. Si eso lo mejora, Defiant apoya la idea, decide agregar Aizawa amablemente. Espera, ¿qué? Yaji parpadea. Esperaba que se opusiera, sobre todo con sus intentos, y los tuyos, de asegurarse de que el gobierno no esté en condiciones de reprimir las metahabilidades en general. Sí, un registro sería una forma maravillosa de desenmascarar a los metahumanos. Prácticamente un pilar de cualquier plan de solución final, porque de lo contrario, simplemente no necesitas usar tu metahabilidad para permanecer oculto. Sin embargo, Defiant cree que es una necesidad, simplemente, responde Aizawa. Y estoy de acuerdo con él. Las metahabilidades son herramientas que permiten a las personas hacer cosas que de otro modo serían imposibles. Lo peor de todo es que no podemos detectar que alguien las posee a menos que sean mutantes. Esto significa que alguien podría cometer cualquier cantidad de asesinatos sin encontrar el arma homicida, a menos que lográramos encontrar testigos de que usara su poder. Sin embargo, si su don se registró después de manifestarse, hace una pausa. Tiene sentido, admite Yaji. Entonces, básicamente quieres que las peculiaridades se traten como armas de fuego. Algo así, sí, responde Aizawa. Para mí y para Defiant es simplemente la opción más lógica. A largo plazo, también beneficiaría a los metahumanos, ya que podríamos arrestar a los villanos antes de que alcancen gran notoriedad, lo que reduciría la posible reacción pública contra los metahumanos en general. Lógico no significa públicamente aceptable, responde Yaji con sequedad. Los metahumanos se van a asustar al pensar que van a ser atacados por sus metahabilidades, sin mencionar la existencia de un registro, lo que significa que intentar permanecer oculto sería un delito.
Esto, a su vez, en una época en la que la gente podría recurrir a la horca y antorchas contra tu grupo social, es bastante. Eso sería sobre todo si alguien estuviera tan loco como para hacer público el registro, responde Aizawa. Lo peor de todo es que seguramente habrá gente intentando hacerlo. Ambos lo saben. A menos que, espera, Aizawa tenga una idea. ¿Por qué no dejarle eso a la Asociación de Héroes? Pregunta. Yaji lo mira con curiosidad. Será tratada como una agencia gubernamental, pero compuesta por metahumanos, ¿no? Que ellos dirijan el registro y lo mantengan estrictamente confidencial debería apaciguar un poco a los metahumanos y hacer que el concepto sea más aceptable, ¿no? Yaji claramente está pensándolo durante unos segundos. No es la peor idea que he oído, admite Yaji. Evitaría que la policía lo examinara, probablemente tendrían que enviar una solicitud a la asociación para que sus miembros lo revisaran por ellos, así que la policía probablemente se enojaría. También puedo esperar que mucha gente sospeche que la asociación responde falsamente a las preguntas para ocultar a los villanos de la policía. Después de todo, todos sabemos que los metahumanos son solo un gran plan de dominación mundial, y todos están involucrados en ello, ¿verdad? Sí, Aizawa puede imaginar perfectamente que algunas personas piensen de esa manera. Para ser honesto, probablemente sea una mejor idea que todas las demás que he escuchado hasta ahora, continúa Yaji. Porque, para ser honesto, la dieta está tratando el concepto de registro de peculiaridades como un huevo podrido. Nadie quiere involucrarse en absoluto con eso, porque puedes acabar oliendo mal. Aizawa no está seguro de si esa comparación tiene sentido, o si es del todo cierta, pero eso le parece bien a Yaji. Le comunicaré la sugerencia al primer ministro, junto con la información de que al menos el jefe de la red considera que el registro es necesario, continúa Yaji. De gran ayuda. Y otra buena idea de Defiant. Aizawa tose levemente. Lo de entregar el registro a la asociación es idea mía, decide admitirlo. Y lo tenía ahora mismo. Oyaji respira hondo. Entonces es una muy buena idea. Y hablando de eso, tengo buenas noticias para ti. Buenas noticias que, para ser sincero, acabas de demostrar una vez más que realmente te lo mereces. Tsukauchi entra a la oficina de Aizawa, con Torino a cuestas, y lo ve desplomado sobre el escritorio, luciendo como si hubiera envejecido 10 años desde su último encuentro. Y, para ser sincero, ya parecía bastante viejo en aquel entonces. ¿Qué pasó? Pregunta Tsukauchi, antes de mirar a Torino. ¿Qué hiciste esta vez? Oye, no me eches la culpa. Replica Torino. La última vez que Aizawa parecía tan acabado con su vida fue cuando se enteró de la hazaña que cometió Torino. La que terminó con un coche patrulla destrozado y Ari Kurono muriendo. Aizawa, háblanos. ¿Quién murió? Sí, gruñe Aizawa. ¿Recuerdan que me alegraba de que Shizuoka no fuera mi problema? Asienten. La primera ministra acaba de expulsar a Koji de la fuerza y me nombró comisionado superior. Me dio su puesto. Así que no soy responsable no solo de Musutafu, sino también de Shizuoka. Después de 10 largos segundos de silencio total, Torino comienza a reír como un loco. El asistente personal de Rikiya Yotsubasi termina de leer el anuncio oficial que Defiant acaba de publicar en Eronet. Casi todos los líderes de la Asamblea Legislativa están presentes, incluyendo a Nezu, representado por una pantalla de computadora. Hay una representación bastante bonita de un ratón. Nezu es el mismo. Destro se contentó con darle a él y a su pequeña colección de horrores un espacio personal en la sede del AMLA en el Valle de Deika. Nezu disfruta de la privacidad. Destro ni siquiera está seguro de si Nezu seguía en ese edificio o si ya se había esfumado, donde nadie sabía dónde estaba. Le gustaba así. Bueno, no importaba mientras los objetivos de Nezu y Destro coincidieran. Ese hijo de puta. Skeptic, tan brutal con las palabras como siempre. Se atreve a... Desconocen la veracidad de las acusaciones. Nezu se aseguró de no dejar pruebas. La respuesta de Defiant sin duda perjudicará los intentos de reclutamiento de MLA entre los miembros de la red, pero la idea era demasiado escandalosa para que los actuales miembros de MLA la vieran como algo más que propaganda. Mientras tanto, Destro levanta la mano. Skeptic, querido, no usemos esas palabras, dice Yotsubasi, mientras Skeptic lo mira con extrañeza tras su, ligeramente irritante, peinado.
Luchar contra él, incluso matarlo sí, no, cuando lo consigamos, es una cosa. Pero no veo motivo para hablar mal de él. Ha decidido convertirse en un perro del Estado, responde Skeptic, claramente en desacuerdo con su gran comandante. Se unió voluntariamente a ellos y empezó a usar su meta-habilidad para luchar contra nosotros, quienes luchamos por los derechos de los metahumanos. Si eso no es motivo para hablar mal de él, no sé qué lo será. Trumpet, ¿cuál es el objetivo declarado de nuestra organización? Destro le pregunta a otra persona presente junto a la mesa. Para allanar el camino para el mundo cuando los metahumanos sean libres de forjar su futuro según sus sueños y aspiraciones, responde el expolítico. La mirada de Destro regresa a Skeptic. Defiant hace exactamente eso, responde el gran comandante. Tiene su meta-habilidad, ingenio, fuerza de voluntad y carisma para que la gente lo siga. Y los usa para moldear el mundo como le place. Solo que su sueño es el de los superhéroes, mientras que el nuestro es el de usar libremente las meta-habilidades. Personalmente, Destro lamenta no haber descubierto a Defiant primero. Poner en marcha una organización así en tan poco tiempo y a tan temprana edad. Recibir ayuda, de Industrias Atsume, por ejemplo, Destro sabe que está involucrada, o no, el hecho de que lograra algo extraordinario no estaba en discusión. Desafortunadamente, Rikiya Yotsubashi se verá obligado a acabar con la vida de Izuku Midoriya. Finalmente. Por ahora, necesitan su ayuda contra Isashi Shigaraki. Podrían ser los equivalentes japoneses de Magneto y el profesor décimo en el mundo real. Incluso podrían respetarse mutuamente y, en circunstancias extremas, cooperar contra enemigos comunes. Pero sus visiones del futuro son incompatibles. Son y seguirán siendo enemigos. A menos que el gobierno cometa una estupidez descomunal que haga que Defiant considere un enfoque más revolucionario. Destro se debate entre esperar que eso suceda para que Midoriya se una a la causa y esperar que no suceda, por la cantidad de muertes de metahumanos que causaría. Mientras tanto, tenemos planes que hacer, anuncia Destro. Nezu, creo que terminaste de revisar las defensas de la base del Valle de Ica para la inevitable visita del señor Shigaraki. ¿Alguna idea de qué cambiar para convertir este valle en una trampa mortal aún peor? Capítulo 80. Dulce y agrio. Al día siguiente del anuncio de que Aizawa Shouta había sido ascendido contra su voluntad, de nuevo, Izuku finalmente decidió que era hora de abordar el elefante en la habitación. O, para ser más precisos, la rana en la habitación. Su, dice, sonando casi oficial. Ribbit. Responde su novia. El decoro de la escena se ve muy afectado por el hecho de que estaban en su cama. Era el momento de que Tsuyu se acostara con él, y así lo hizo. De una manera completamente asexual, simplemente se acurrucaron juntos por la noche y se durmieron así. Ya era de mañana, pero Izuku disfrutaba muchísimo de lo cálida que estaba la cama con ella allí. Era muy apegada, pero en el buen sentido. Era, emocionalmente estabilizador, la verdad. Estaba vagamente preocupado por su propia incapacidad para dormir bien sin alguien a quien abrazarse, pero Tsuyu solía pasar las noches con él, con Uraraka o con su madre. Generalmente era Izuku, a menos que Mei estuviera allí, porque entonces su habitación estaba muy ocupada. En ese momento, Mei prácticamente vivía en Musutafu, tras haber trasladado su laboratorio no oficial al departamento de ingeniería de la UA. También decidió, tras la incursión a la montaña Gunga, que, cuando Tsuyu tuviera que retener a Izuku, iría a buscar a Uraraka para pasar la noche. Dormir sola estaba claramente prohibido en este. Honestamente, Izuku no tenía ni idea de cómo referirse a eso. ¿Harén? Sí, el término sonaba a una mala historia de Isekai, donde todas las chicas, por alguna razón, se enamoraban del protagonista. ¿Polígamo? Sí, no, todas las chicas se declaraban explícitamente heterosexuales, así que era sexo solo con él, y Uraraka aún no había llegado a eso. ¿Existía algo así como un grupo de abrazos y apoyo emocional? En ese momento, Izuku decidió dejar de pensar en ello, pues ya estaba soñando despierto lo suficiente como para evitar tocar el tema. Sobre todo porque Tsuyu lo observaba desde debajo de la colcha, con sus adorables ojos grandes estudiando su rostro, esperando lo que le dijera. Solía dormir enterrada bajo la colcha, entera o casi enteramente. Le encantaba el calor. Probablemente no sea sorprendente si recuerdas la época en la que vivía en el sótano de un edificio abandonado, usando un montón de cosas al azar, incluyendo hojas y enredaderas, como ropa de cama. Tengo algo que decirte, dice Izuku con autoridad.
algo muy importante. ¿Estás embarazada, costilla? Tsuyu responde con una pregunta. Espera, ¿qué? Izuku no esperaba eso. Lo vi en una película, Ribit responde Tsuyu. En una relación, algo importante que decirte suele significar que hay un bebé de por medio. Pero eres un chico, Ribit. Se siente raro. Sí, qué manera de romper la tensión. Es absolutamente adorable, linda y puede desarmar y brutalizar fácilmente a cualquiera mientras estén en el agua. Honestamente, probablemente acabaría con Overhaul en 10 segundos si se cayera al agua. No, no estoy embarazada, y no creo que sea posible de ninguna manera, responde Izuku. Para ser sincero, es una afirmación muy extraña. Pero admito que hay niños involucrados. ¿Estoy embarazada, Ribit? Pregunta Tsuyu un segundo después. Esto se pone cada vez más raro. ¿No crees que tú lo sabrías primero? Pregunta Izuku. Tsuyu lo mira fijamente. ¿Sabes qué? Bien. Se detectaría en pruebas médicas periódicas o Hirou detectaría latidos cardíacos adicionales, y probablemente antes de que te dieras cuenta. Pero quien lo descubriera, te lo diría primero. Tu don es una tontería, Ribit anuncia Tsuyu. Una parte de Izuku se siente vagamente herida por sus palabrotas. Probablemente podrías detectarlo con tu sentido de la ignición. Tiene razón, ¿verdad? Aunque tendría que estar cerca de ella para que fuera lo suficientemente detallado como para notar su interior. E incluso así, probablemente lo confundiría con otra cosa. No es como si tuviera mucho conocimiento sobre anatomía humana, aparte de las instrucciones de Kan-sensei sobre dónde golpear a un humano para que duela y dónde golpear a un humano cuando quieres que muera. Tengo la sensación, anuncia Izuku. ¿De qué te sorprende la emoción que te produce tener hijos, Tsu? Ribit responde ella. Mamá está muy contenta desde que estoy aquí. Tú y Mei están felices desde que supieron la noticia. Hace calorcito. Izuku se da cuenta de que probablemente tendrá otro hijo justo después de la próxima temporada de apareamiento de Tsuyu. Es bueno saberlo. Para ser honesto, está totalmente de acuerdo. Sobre todo si Tsuyu lo desea tanto. Se merece todo lo bueno del mundo. Bueno, tú también deberías estar feliz, dice Izuku. Tsuyu ríe con sarcasmo. Mira, tengo 3 novias, y cada una de ellas es un compromiso para toda la vida. Así que, aunque Mei sea la madre biológica de su mejor bebé, todos sabemos que tendrá 3 mamás. Al menos así es como Izuku describe el acuerdo final. A estas alturas, los 3 son prácticamente mejores amigos, incluso Mei y Tsuyu cada vez más, sobre todo porque Mei decidió aceptar plenamente la rana de apoyo emocional de Tsuyu. Croak. Tsuyu parece entusiasmado. El solo sonido reconforta el corazón de Izuku. Al diablo con eso. Izuku se gira y abraza a Tsuyu. Ella le devuelve el abrazo con entusiasmo, aunque queda un poquito expuesta al aire. Parece que hundir la cara en su pecho compensa el problema de dejar el espacio cálido bajo la colcha. Mucho mejor. Afortunadamente, lleva puesto su mono. Bueno, volviendo al tema. Izuku decide que ya basta de bromas. Sabes que Conejo ya es oficialmente mi hermano, ¿verdad? Sí, Croqueta dice. Casi pegada a su pecho, pero se oye bastante. Ahora está muy feliz. Izuku está dispuesto a apostar que se debe principalmente a que Rabbit ha desarrollado un harén de abrazos y apoyo emocional. Honestamente, no tenía ni idea de cómo describirlo. ¿Era algo en la sangre de su familia? Isashi claramente se estaba moviendo lo suficiente como para tener 2 hijos con 2 mujeres completamente diferentes. Eso equivale a 3/4 partes de los miembros varones conocidos de la familia, excepto que uno de ellos era claramente un imbécil incapaz de asumir responsabilidades. Isashi Shigaraki fue la peor elección para Señor de las Sombras de la Tierra. Si no puedes responsabilizarte de tus hijos, o al menos pagarles la maldita manutención, ¿cómo se espera que te responsabilices de la humanidad como especie? ¿Era Yoichi un caso aparte? ¿Demasiado friki? También tenía un harén, pero aparte de Inko, era un harén de waifu en 2D, probablemente compuesto por superheroínas ficticias en licra ajustada. ¿Acaso Izuku quiere saberlo? Bueno, creo que tú también serás muy feliz, dice Izuku. Porque también tendrás hermanos. ¿Mamá está embarazada, Ribit? Tsuyu lo miró y, como era de esperar, malinterpretó sus palabras. Que ahora se sintiera claramente cómoda llamando a Kayama Sensei su madre era, agradable, la verdad.
Bueno, seguro que no lo sabía antes de ti, ¿verdad? Responde Izuku. No, no es eso. Es... Nos vamos a casar, lo que convertirá a Rabbit en mi cuñado. Pregunta Tsuyu, sorprendiéndolo con lo lejos que llegó en comprender las señales sociales. Izuku suspira y le da un golpecito en la soga con el dedo. Ella protesta con sarcasmo por ese trato. También se acuerda de al menos considerar las opciones en caso de matrimonio. Claro, la poligamia es ilegal en Japón, pero, en teoría podría casarse legalmente con una de ellas, probablemente con Mei, solo por cuestiones de herencia, pero también dejar claro que las otras dos también están allí. O sea, celebrar la ceremonia con los tres, pero solo tener una esposa legal, ¿no? Tiene tanto apoyo que no debería ser un problema. Sobre todo si mantiene la farsa de que Izuku Midoriya no es la misma persona que Defiant, para evitar cualquier mala prensa dirigida al héroe número uno. Sí, algo a tener en cuenta para el futuro. Déjame terminar, Tsu anuncia Izuku. Cuando ella se acerca y lo mira en silencio, Midoriya respira hondo. Durante nuestro viaje a las montañas Nadu, Paladin mencionó que hay 2 ranas mutantes al cuidado de los caballeros. Nos llevó unos días hacer las pruebas de ADN, pero lo sabemos con certeza. Felicidades, Tsu. Tienes 2 hermanos menores. Ella lo mira fijamente durante unos largos segundos. Él está a punto de empezar a asustarse por haberla roto, cuando ella suelta un grudido. Uno de confusión. El siguiente es mucho más ruidoso y alegre, y Tsuyu prácticamente lo abraza. Y sí, hay más risas por venir. Izuku la deja, limitándose a abrazarla. Volverá con el tiempo. Solo está procesando la revelación a su manera. ¿Puedo conocerlos, Ribbit? Finalmente lo hace. ¿Cuándo puedo conocerlos? Parece que no es una respuesta. Creo que Paladín y yo podemos programar una reunión, ¿qué te parece mañana? Dice Izuku. Lo que recibe como respuesta es un beso muy feliz y un abrazo aún más fuerte. Parece que su vida es como debería ser. Será un cambio de ritmo muy agradable respecto a lo que tienen planeado para el resto del día. Es decir, los funerales. Fue doloroso. En muchos sentidos. Izuku, honestamente, no esperaba menos. Aún no había llegado el día de la revelación, así que había que mantener ciertos detalles en secreto. Solo Inasa Yoarashi merecía un funeral de estado como Dios manda, sobre todo porque era el último de su familia. Después de la guerra no quedó nada de la familia Yoarashi, aparte de Inasa. Aizawa terminó resolviendo ese enigma haciendo el papeleo necesario a toda velocidad y engañando a algunos. Como resultado, Inasa Yoarashi fue registrada oficialmente como policía y recibió el mismo trato que los demás. Toda la ceremonia se realizó con la suficiente privacidad como para que no fuera un problema incluso para los miembros de la red de aspecto menos humano de Musutafu pasar a visitarlos. El funeral de su madre fue más difícil. Los Bakugou estaban allí, luciendo más destrozados que Izuku. Mitsuki intentó disculparse, y con lágrimas en los ojos. El hecho de que se disculpara con el hombre que mató a su propio hijo, parecía defensa propia. Oficialmente aún había una investigación, pero en realidad no la había, era revelador. Izuku no la dejó terminar. Simplemente le dijo que la única persona a la que culpaba de la muerte de su madre era de Bakugou Katsuki, también culpaba a Overhaul y a Arikurono, pero este último estaba muerto y Overhaul seguía siendo un secreto. Y que sabía perfectamente que si Bakugou también lo mataba, visitaría a sus padres. Hubo mucho llanto allí. Y no solo del lado de Bakugou. Todo era menos privado y más confidencial. Lo último que querían era que Overhaul asaltara el único lugar y momento en el que estaba seguro de que localizaría a Defiant. A los Bakugos se les permitió participar porque toda su familia estaba siendo trasladada a lo que prácticamente era un programa improvisado de protección de testigos, nadie sabía por qué Japón no tenía nada de eso oficialmente. Overhaul no pudo rastrearlos hasta el lugar y la hora del funeral. Uraraka estaba allí con Izuku. Atsume estaba allí con Izuku. Tsuyu estaba allí con Izuku, pero su ausencia fue notable cuando llegaron los Bakugou, debido a su físico, claro. Conejo también estaba allí. Izuku lo presentó como su primo por el momento. Cuando todo terminó, se fueron. En coche, aunque con la intención de llegar a la comisaría cercana y conseguir que Eclipse los transportara de vuelta a la jefatura. Resultó que Uraraka sabe conducir, y es mucho mejor que Izuku. Fue un placer saberlo.
El viaje fue tranquilo, si excluimos el momento en que Tsuyu exigió, a su manera adorable, que le permitieran aferrarse a Izuku todo el tiempo en el asiento trasero, porque según ella, él necesitaba eso. Su inexplicable habilidad para leerlo como un libro abierto seguía siendo inexplicable. La última parte del día fue un viaje rápido a las montañas Nabu. Midoriya no llegó a intercambiar ni una sola palabra con el compañero mutante lagarto que perdieron durante la incursión a las montañas Gunga, pero... sí, era el jefe de la organización para la que trabajaba, aunque fuera en teoría, y debido a toda la alianza entre los caballeros y la red. Debería estar allí, al igual que Aux, a pesar de su edad actual, tuvo que asistir a los funerales de sus dos subordinados. Finalmente regresó al cuartel general tarde en la noche, sintiéndose como si hubiera envejecido una década. Entonces, Aizawa decidió llamarlo. Bueno, eso es genial. Izuku suspira, dejando el teléfono a un lado. Está sentado en un sofá de su habitación. Naturalmente, no está solo. Tsuyu lo abraza por un lado. Mei está sentada a su otro lado, sorbiendo algo con una pajita, por alguna razón, y Uraraka está sentada detrás de ella, visiblemente cansada también. ¿Qué pasó, Ribbit? Pregunta Tsuyu. Ella puede ver, y probablemente siente, ¿en serio, es una empática secreta o qué? Que no fue nada malo, pero quiere saber más. Resulta que mi madre depositaba constantemente pequeñas sumas de dinero que ganaba con su trabajo en una cuenta bancaria secreta, responde Izuku. No soy precisamente rico, y probablemente sea buena idea gastarlo lo antes posible, mientras los yenes aún tengan valor. Para ser sincero, está, emocionalmente insensible. Suena a algo que su madre haría. Y viendo la cantidad de dinero que hubo, sospecha vagamente que Yoichi contribuyó en parte. Algo del presupuesto que le sobró después de que ella se instalara en secreto. ¿Cuánto cuesta? Pregunta Uraraka. Izuku dice los números. Deberíamos comprarnos una casa, anuncia Uraraka enseguida. Todas las miradas en el sofá se dirigen a ella al instante. ¿Qué? Esa es nuestra pregunta, Mok-chan, responde Izuku. ¿Qué? Atsume asiente furiosamente. Tsuyu simplemente mira a Uraraka en silencio. Mira, vivir aquí es genial y tengo muchísimos recuerdos positivos, responde Uraraka. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre, Deku-kun. Sobre todo porque mencionaste que el ejército de Meta Liberación ya lo localizó. Cierto, al parecer Nezu lo sabía. Por ahora, no tenían motivos para atacarlo, al menos mientras el Consejo de los 12 estuviera allí. Pero era evidente para todos los involucrados que debían actuar cuanto antes. Tendría que ser una casa grande para que quepamos los 4. Izuku decide ser obstruccionista. No tengo suficiente dinero para eso. Atsume suspira antes de mirarlo con cara de ¿estás bromeando? Mira, no me malinterpretes, tus padres son personas maravillosas, pero creo que empezar la historia del sistema de héroes en Japón vendiéndome a un conglomerado de Zaibatsu es un poco imprudente. Sigues complicándote las cosas, ¿verdad? Mei niega con la cabeza. Además, olvidaste algo. ¿Ese algo? Pregunta Izuku. Puede que tú no ganes tanto dinero, Uraraka decide ilustrarlo. Siendo un superhéroe y todo eso. Al menos hasta que la asociación de héroes se haga oficial y empieces a cobrar un salario. Pero tienes 2 compañeros muy competentes sentados contigo en tu sofá. Y nos pagan a comisión. Cierto, especialmente Uraraka se encontraba entre los 5 mejores héroes de rescate a nivel nacional. Uno de esos que inmediatamente hacen que todos los servicios de rescate locales se vuelvan adictos a su existencia. No ganaba una fortuna, pero sí un salario sólido de clase media alta. Incluso en una época como esta. Tsuyu tenía menos éxito, pero aún así se las arreglaba para salir adelante. Sobre todo porque sus necesidades económicas eran prácticamente abismales. Para ser honesto, Uraraka tampoco estaba gastando mucho dinero. Espera, creía que íbamos a donar todo el dinero a un fondo común y comprar lo que el grupo necesitara, siempre que no fuera demasiado caro. Pregunta Izuku. Ahora se da cuenta de que Uraraka bebiendo whisky a escondidas era vagamente sospechoso. Claro que sí, y seguimos haciéndolo. Uraraka parece un poco exasperada. Izuku empieza a darse cuenta de que podría ser la voz de la razón en la familia. Pero vamos a dejar de hacerlo cuanto antes, ¿no? Otras ramas de la red ya están diversificando mucho más el presupuesto, y las cosas van a cambiar aún más una vez que se establezca la asociación de héroes, ¿verdad? Bueno, ella no se equivoca en eso.
La cuestión es que tendremos a 3 personas con ingresos decentes, continúa Uraraka. O, para ser exactos, 2 héroes de rescate exitosos, el equivalente de la asociación de héroes a un comisionado general con un sueldo de lujo, y una heredera Zaibatsu, que probablemente sea capaz de pagar su parte sin comprometer la fortuna de su familia, ya que demostró que dar su dinero es una buena inversión. Sí, pero eso es en el futuro, intenta decir Izuku. Así que podemos ignorar el caos financiero y económico actual, continúa Uraraka, ignorándolo por completo. Y pedirle al director Sasaki que nos compre una vivienda adecuada cerca de la UA. No debería ser tan imbécil. Porque sabe que podemos devolverlo y, de todas formas, tenemos que desalojar la sede. ¿Me equivoco, Deku-kun? Izuku abre la boca. Luego la cierra. Nota mental. Uraraka se hará cargo de las finanzas familiares. A Tsuyu no le interesa el dinero, Atsume es Atsume, e Izuku ni siquiera pagó sus propios impuestos, y probablemente gastaría demasiado dinero comprando cómics de héroes y cosas así. Se imagina la mirada de desaprobación de Uraraka después de descubrir que desperdició cuánto dinero en cómics de héroes, e inmediatamente se promete a sí mismo pasar primero por ella todos los asuntos importantes de dinero. ¿Y el resto? Pregunta Izuku. Ellos. Estoy completamente segura de que Hiro y Eto también están pensando en mudarse, responde Uraraka. Lo que los detiene es principalmente que todos sus amigos viven aquí y que tendría que pedirles dinero a sus padres, y no quiere, entre comillas, parasitarlos. Y la única alternativa es volver a vivir con su novia, y eso, no es lo que ella quiere. Bueno, volver a casa de tus padres sería un poco incómodo. Sobre todo porque ellos dos son muy activos sexualmente, y probablemente preferirían un lugar donde puedan hacerlo donde y cuando quieran. Izuku logra no sonrojarse ante esa línea de pensamiento. Él mismo está asombrado por ello. Kirishima y Yashido probablemente también estarían interesados, responde Uraraka. Esos son prácticamente todos los héroes de Takoba, si excluimos a los del submundo. Pero Tokoyami probablemente apoyaría activamente la idea de volver a vivir con su familia si todos nos separamos. En cuanto a Toga y Shinzo, ella hace una pausa. Eso depende de lo que decida la dieta, concluye Izuku por ella. Pero, por alguna razón, no me imagino que se opongan a vivir solos, si es posible. Izuku decide no imaginar qué pasaría en su casa si esa fuera una opción. Tiene la extraña sensación de que Toga se convertiría rápidamente, y felizmente, en una especie de juego de rol 24/7, excepto en el horario de trabajo. Él no quiere saber detalles. Silencio en el sofá por unos segundos. Probablemente Rabbit también tenga que unirse, dice Izuku finalmente. Técnicamente, es el jefe de la sucursal en Sekoto, pero la cuestión es que ahora mismo no necesitamos una sucursal en Sekoto. Pero si varios pesos pesados, incluido yo, abandonan la prefectura, probablemente lo mejor sería mudarse a Takoba. ¿No deberíamos estar buscando una casa en Tokio entonces? Atsume decide hacer la pregunta correcta. La verdad es que preferiría evitarlo, admite Izuku. Demasiado, creo que prefiero un entorno más tranquilo. Mientras los trenes lleguen a tiempo y Eclipse me ayude de vez en cuando, trabajar en Tokio y vivir en Takoba no debería ser un problema. Eso tiene sentido, admite Uraraka. Además, Atsu-chan probablemente no le guste vivir en la gran ciudad, ¿verdad? Ribitsuyu coincide. Me gustan los humanos, pero demasiado es demasiado. Izuku definitivamente se identifica con esa afirmación. Tener un lugar al que retirarse de Tokio para simplemente descansar en paz suena bien. Supongo que los recogeré mañana por la noche, cuando Tsu y yo volvamos de las montañas Nabu, y les pediré su opinión, decide Izuku. Pero creo que lo haremos. Sí, bueno, el director Sasaki está dispuesto a invertir en nuestro alojamiento. Lo más probable es que lo haga, responde Uraraka. Y si no, estoy seguro de que aún puedes vender tu alma a Industrias Atsume o al conglomerado Yao Yorozu, le informa a Atsume. No te saldrá tan caro, créeme. No se mantiene la posición en el mercado como Zaibatsu sin la capacidad de saber de qué lado sopla el viento. Todavía son Zaibatsu, responde Midoriya. Y te estás convirtiendo en alguien tan importante que casi los igualarás en influencia, lo sorprende Atsume. Su fortuna depende de la existencia del país. Que el país sobreviva al caos del amanecer de los Quirks requiere tu presencia, y créeme, tanto Momo como yo fuimos muy claros al respecto con nuestras familias. Sigo sin querer hacerlo si no es necesario, responde Izuku.
Una vez más, recordó su propia importancia, y. Sinceramente, se siente un poco mal por ello. Bueno, tú haz lo que quieras. Atsume se encoge de hombros. De todas formas, me pagaré un buen sueldo con mi nuevo presupuesto de investigación. Y si Sasaki decide obstruir, siempre puedes amenazarlo con que Industrias Atsume te financie alojamiento, en algún lugar más lejos de su escuela. Parece feliz y orgullosa de su brillante idea. A pesar de sugerirle casualmente a Izuku que chantajeara al director de la UA para extorsionarlo. Izuku suspira. Es un trabajo en progreso. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 79 y 80, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.